En un mundo que recompensa la comunicación constante, la transparencia compulsiva y el espectáculo público de cada pensamiento, has perdido de vista un poder mucho más sutil y profundo: el silencio estratégico. Lo intuyes al borde de la medianoche, mientras te deslizas entre mensajes sin respuesta y notificaciones que prometen una conexión, pero solo te ofrecen más vacío. Estás tan expuesto, tan acostumbrado a proyectarte constantemente hacia afuera, que la idea misma de callar parece casi una herejía, una retirada hacia la oscuridad. Pero es justo allí, en esa penumbra silenciosa, donde comienza tu despertar. Frente al espejo interior, por primera vez en mucho tiempo, observas no solo tu reflejo, sino la sombra que te acompaña. Esa sombra, que Jung llamó la parte oculta del ser, te recuerda que has estado revelando demasiado, entregando a otros un mapa demasiado claro hacia tu centro vulnerable. El filósofo florentino Niccolò Machiavelli ya lo sabía siglos atrás cuando afirmó que la multitud se deja engañar fácilmente por las apariencias, por las palabras que se multiplican sin control. Él entendía que lo dicho crea espejismos, en cambio lo callado conserva la esencia auténtica, la verdadera fuerza. Has vivido bajo el hechizo de un entorno digital que te exige constantemente hablar, actuar y aparentar una claridad absoluta sobre tus planes, deseos e intenciones. Cada vez que publicas, comentas o compartes, entregas fragmentos preciosos de tu identidad. Fragmentos que otros usan para formar una imagen incompleta pero fácilmente manipulable. El coste emocional de esta transparencia es elevado. Ansiedad constante, agotamiento emocional y una soledad paradójica, porque mientras más te expones, más distante te sientes de ti mismo. Entonces, ocurre algo. Llegas a un umbral interior, un momento decisivo donde te enfrentas al guardián de tu propia conciencia, el centinela que protege aquello más valioso y secreto en ti. Este guardián, símbolo de sabiduría ancestral, te mira fijamente y te dice: solo cuando guardes silencio encontrarás el verdadero poder que reside en tu interior. La revelación es sencilla pero profunda. Comienzas a comprender que cada palabra que pronuncias compromete tu libertad, te ata a promesas y expectativas ajenas, mientras que cada silencio mantiene abierta la puerta del cambio, la posibilidad infinita de ser quien realmente eres. Machiavelli, viviendo entre conspiraciones y peligros mortales, comprendió que hablar en exceso significaba exponerse a la espada de sus enemigos. Aunque hoy no hay ejecuciones literales, las palabras imprudentes siguen siendo peligrosas. En la era moderna, cada frase que lanzas al ciberespacio se vuelve eterna, observable y juzgable por infinitas miradas invisibles. ¿Cuántas veces has sentido el peso de haberte revelado demasiado pronto o demasiado abiertamente? ¿Cuántas veces has visto cómo tu claridad excesiva se vuelve una debilidad aprovechada por otros? El silencio es la cima de una montaña interior que has evitado escalar por miedo a la soledad, pero al ascenderla lentamente, al atravesar sus senderos solitarios, descubres que la soledad inicial se transforma en claridad, en perspectiva. Desde lo alto, contemplas la verdadera extensión de tu vida, lejos del ruido que intenta distraerte. Aquí arriba comprendes plenamente las palabras de Machiavelli. Todos ven lo que aparentas ser. Pocos sienten lo que realmente eres. El silencio es esa herramienta que preserva tu verdad profunda, intacta y poderosa. Pero no basta con entender esto intelectualmente. Tienes que experimentarlo emocionalmente. Observa al compañero de trabajo que interviene constantemente en cada reunión, que intenta demostrar que sabe, que entiende, que importa.
Al principio parece activo e involucrado, pero con el tiempo pierde poder, pierde respeto, se vuelve ordinario. O piensa en ese amigo que, atrapado en la ansiedad por mostrar cada rincón de su existencia en redes sociales, termina convertido en un ser transparente, predecible, carente de misterio. Sin misterio, no hay verdadera autoridad, no hay respeto auténtico, no hay magnetismo. En cambio, quien domina el silencio, quien sabe callar oportunamente, se convierte en un enigma fascinante. Sus palabras escasas adquieren un peso inusitado. Su presencia silenciosa genera respeto casi instintivo. El silencio crea distancia, la distancia genera curiosidad y la curiosidad concede poder. Recuerda nuevamente a Machiavelli. Es mucho más seguro ser temido que amado, pues el amor depende de la percepción volátil de otros, mientras que el temor surge de la imposibilidad de comprender plenamente a quien se mantiene enigmático. Este descubrimiento es el fuego de tu alma que comienza a arder lentamente, primero apenas visible, luego poderoso, cálido, luminoso. Comprendes que tu valor no reside en cuántas palabras dices, sino en cuán profundo y auténtico puedes ser en el silencio que habitas. Aquí radica tu transformación interior, tu viaje heroico hacia una comprensión más amplia, más profunda, más poderosa de ti mismo. El silencio estratégico deja de ser solo un consejo político o una estrategia social. Ahora es parte integral de tu propia identidad en evolución. En el ruido constante del mundo digital, eres tú quien ahora decide cuándo hablar, cuándo callar, cuándo revelar y cuándo ocultar. Este equilibrio delicado se vuelve tu arma más poderosa, tu escudo frente a la manipulación externa, tu llave hacia una auténtica libertad. Ahora entiendes que ganar verdaderamente significa algo más profundo que ser escuchado constantemente. Ganar es comprender, en el silencio, quién eres realmente. Es la victoria silenciosa que nadie puede quitarte, precisamente porque nunca revelaste completamente su existencia. La comprensión sobre el poder y la manipulación se convierte lentamente en una revelación dentro de ti, mientras contemplas tu reflejo cansado en la pantalla del celular apagado. Este espejo oscuro parece susurrar silencios incómodos que apenas puedes soportar. En cada pausa, percibes cómo se activa la urgencia automática de romper el silencio con concesiones, con explicaciones, con justificaciones. Pero ahora te detienes, intuyendo algo profundo, que cada palabra que regalas sin medir es poder perdido. Algo dentro de ti se agita con incomodidad al reconocerlo. Es una sombra que apenas empezabas a notar. Tu mente vuelve al ruido constante de notificaciones, comentarios y críticas en las redes sociales que te han entrenado en la necesidad insaciable de reaccionar inmediatamente. ¿No te das cuenta?, murmura una voz interior desde la penumbra. Cada respuesta inmediata, cada aclaración, cada defensa precipitada solo da poder a aquellos que critican, legitima sus juicios y debilita tu posición. Y allí surge un eco lejano, casi susurrado, de una sabiduría antigua. Machiavelli veía esta obsesión moderna por la transparencia absoluta no como sinceridad, sino como un acto de ingenuidad estratégica, un sacrificio voluntario en el altar de la sobreexposición. ¿Acaso entregas información valiosa sin exigir nada a cambio, sin reconocer que cada palabra tiene un precio en poder, en libertad? Comienzas entonces a percibir que el silencio, más que ausencia de sonido, puede convertirse en un aliado estratégico. Imaginas cruzar lentamente una puerta, un umbral que divide tu antigua necesidad compulsiva de comunicar y esta nueva conciencia emergente, el silencio intencional, la pausa elegida conscientemente. En este espacio silencioso que ahora habitas brevemente, se abre ante ti
un paisaje emocional desconocido, la incertidumbre que trae consigo el misterio y la ansiedad que despierta en los demás, haciéndolos revelar sus cartas primero. Comprendes por qué el sabio, a diferencia del ingenuo, permanece callado inicialmente. En esa espera, cosecha valiosa información sin revelar su propia posición. Así, quien habla primero cede terreno y muestra su vulnerabilidad. Sientes ahora el poder sutil de este silencio. Una escena mental se forma claramente. Una negociación, un enfrentamiento cotidiano, una simple conversación con quien amas. Allí, el silencio cobra vida propia. Se vuelve un espejo transparente en el que observas claramente las intenciones del otro mientras tus propias emociones permanecen ocultas, protegidas. Este silencio es una montaña que empiezas a escalar lentamente. Cada paso te lleva más alto, revelando panoramas antes invisibles. Desde allí, puedes contemplar todo con claridad: relaciones, situaciones laborales, competencias. Quien anuncia anticipadamente sus estrategias, sus sentimientos, sus debilidades, siempre pierde ventaja frente al silencio paciente y astuto que tú ahora comienzas a adoptar. Pero hay algo más profundo aún, otro tipo de silencio que brota desde un lugar aún más oscuro, una zona más profunda en la montaña interior. El silencio que construye autoridad. Imaginas ahora un guardián silencioso en la cima de tu montaña personal, contemplando serenamente el mundo abajo. Este guardián habla poco, pero cada palabra que pronuncia es fuego puro, precisa y clara como la luz de una llama que alumbra en la oscuridad. ¿Recuerdas entonces a Machiavelli evocando la imagen del príncipe que aprende de la astucia del zorro y la fuerza del león? El zorro sabe cuándo la palabra resta autoridad, sabe cuándo ocultarse, cuándo esperar. El león sabe cuándo rugir, breve y contundentemente, para ahuyentar a quienes amenazan su poder. Desde esta perspectiva elevada, ves cómo cada vacío informativo es instintivamente llenado por los demás con proyecciones, interpretaciones y generalmente con atribuciones que fortalecen tu posición. Quien domina la comunicación no es quien habla más, sino quien habla con intención precisa. Quien selecciona cuidadosamente cuándo romper el silencio y cuándo permitir que el eco vacío fortalezca su autoridad implícita. Comprendes por qué las figuras más influyentes, las más respetadas, guardan silencio prolongado y hablan con brevedad. Sus palabras pesan más, resuenan con mayor fuerza, precisamente porque no se desgastan en trivialidades defensivas. Una profunda reflexión invade tu conciencia. Las personas inseguras explican demasiado, intentan convencer, justificar, acallar críticas con palabras excesivas. Su inseguridad las obliga a llenar constantemente ese silencio inquietante, sin percatarse de que al hacerlo revelan desesperación, debilidad. Te ves reflejado en esas ocasiones, reconociendo momentos en que tú también has caído en esta trampa. Pero ahora tu mirada es diferente, más lúcida, más consciente. Algo se ha transformado dentro de ti, una verdad antigua que resuena con una fuerza nueva en tu corazón. En cada silencio estratégico, en cada pausa intencional, hay poder, autoridad y sabiduría. Este despertar es apenas el inicio de un viaje interior más extenso. A partir de ahora, tu vida está impregnada de momentos donde elegirás conscientemente callar, observando desde esa cima, desde ese espejo oscuro, cómo el mundo revela sus intenciones, cómo cada palabra dicha con precisión y propósito se convierte en fuego puro, en autoridad incontestable. Este silencio consciente será tu maestro secreto en tiempos de sobreexposición, aislamiento emocional y presión tecnológica constante, una fuente de poder genuino y una puerta hacia una sabiduría olvidada. Ahora, respira profundamente, habita ese silencio y escúchate. Finalmente, a ti
mismo. En medio del estruendo cotidiano, donde las pantallas brillan con promesas efímeras y notificaciones que exigen respuestas inmediatas, emerges tú, avanzando lentamente hacia un umbral oscuro, hacia un silencio desconocido y necesario. Has sentido siempre la presión invisible de responder a cada provocación, cada crítica, cada comentario lanzado al vacío digital que habitas, pero algo en ti comienza a cambiar. Una voz interna, apenas audible, te susurra que la fuerza verdadera radica no en la cantidad de palabras pronunciadas, sino en la profundidad de los silencios guardados. Es ahí, justo al borde de ese umbral simbólico, donde descubres que existen diferentes silencios y que elegir el adecuado puede cambiar radicalmente el curso de tu vida. Comprendes primero el silencio seguro, aquel que no necesita justificación, nacido de un núcleo de certeza interna que hasta ahora te era ajeno. Percibes también el silencio ansioso, aquel que llena los vacíos con palabras apresuradas, intentando desesperadamente calmar el temor a no ser suficiente o a quedar relegado. Pero sobre todo, empiezas a intuir otro tipo de silencio más poderoso, aquel que preserva la ambigüedad. Te adentras en esta revelación con cautela, como si caminaras en un bosque cubierto por la bruma, donde nada es del todo claro. Te acuerdas de Maquiavelo, quien susurraba desde páginas antiguas que, si no puedes tener ambas cosas, más seguro es ser temido que amado. Pero ahora entiendes que esa enseñanza se extiende más allá del miedo o del amor. Se aplica a cualquier situación en que preservar múltiples interpretaciones puede beneficiarte estratégicamente. Tu silencio, intuyes, es como un espejo interior en el que los demás proyectan sus expectativas, deseos y temores más profundos. No necesitas declarar intenciones precisas, no necesitas definir claramente cada paso que darás. Al contrario, descubres en esa indeterminación una libertad inmensa. El silencio ambiguo se convierte en una herramienta sutil y poderosa que te permite mantener abiertas muchas puertas, preservando tu capacidad de movimiento en un mundo obsesionado por certezas rápidas y fugaces. En ese espejo que sostienes en silencio, observas cómo otros vierten sus inseguridades, revelando sus posiciones y vulnerabilidades, mientras tú permaneces intacto, preservando tu fuerza interna. Has visto cómo los políticos hábiles dominan esta técnica, pronunciando discursos donde cada oyente encuentra lo que quiere escuchar, donde cada interpretación se vuelve posible porque ninguna es confirmada explícitamente. En las negociaciones, te das cuenta de que quien tolera mejor el silencio suele obtener condiciones más favorables. Es un juego psicológico sutil. Mientras el otro llena el vacío con concesiones apresuradas, tu silencio se convierte en un guardián, una figura poderosa que custodia tu terreno interior. Aquí descubres otra verdad psicológica. El silencio establece dominio. Quien habla primero, o más, o demasiado, se posiciona inconscientemente como suplicante, buscando validación y aprobación. Quien calla con serenidad, quien aguarda pacientemente antes de hablar, se convierte en juez, en maestro silencioso, dominando la dinámica desde un poder casi intangible. Te imaginas entonces en una cumbre simbólica, sobre la cima de una montaña interior, desde la cual contemplas claramente los paisajes emocionales y psicológicos que antes parecían tan confusos. Aquí, desde lo alto, el ruido del mundo es lejano, apenas perceptible, y observas con claridad cómo las palabras precipitadas, motivadas por la ansiedad, caen en abismos de malentendidos y conflictos innecesarios. ¿Recuerdas cómo Maquiavelo advertía que la política no guarda relación con la moral? Ahora comprendes que lo que él verdaderamente señalaba
era la necesidad de preservar cierta flexibilidad estratégica que se perdería al comprometerse con excesivas claridades. Entiendes que tu silencio no es un acto de engaño, sino una forma profunda y consciente de proteger la integridad de tus objetivos, manteniendo abiertas múltiples posibilidades antes de que cualquier decisión precipitada pueda anularlas. Te adentras aún más profundamente en este silencio interior, y es aquí donde reconoces el poder psicológico que posee, que ninguna palabra puede igualar. Cuando guardas silencio en los momentos clave, generas espacios vacíos que otros llenan involuntariamente, revelando sus pensamientos ocultos, sus miedos y sus necesidades inmediatas. Es la paradoja del interrogador que calla, logrando obtener información que ninguna pregunta directa podría revelar, pues el silencio obliga a las almas inquietas a manifestar lo que preferirían ocultar. Finalmente, comprendes que tu silencio ambiguo, tu silencio estratégico, no busca ni aprobación ni afecto. Busca únicamente respeto, una autoridad silenciosa que trasciende la fugacidad de las palabras. Alrededor de ti arde una suave llama simbólica, una llama que representa tu propia esencia, tu autenticidad intacta y preservada en la quietud consciente. Esta llama no necesita del reconocimiento externo. Su poder reside precisamente en la sutileza, en la discreción, en la dignidad silenciosa que has aprendido a cultivar. Ahora sabes que cada silencio que eliges conscientemente es un acto de dominio propio, una afirmación de libertad interior en medio de una sociedad ansiosa por certezas inmediatas. El camino recorrido hacia esta cumbre, hacia esta revelación, es el verdadero viaje de transformación, tu auténtica travesía interior hacia un poder genuino y sereno, más profundo y duradero que cualquier palabra pronunciada en el torbellino superficial del mundo. A veces permaneces en silencio. Observas en la penumbra digital cómo los demás se esfuerzan desesperadamente por exponer cada aspecto de sus vidas en las vitrinas brillantes de las redes sociales, buscando una aprobación efímera, un reconocimiento fugaz. Pero tú, desde la distancia de tu pantalla apagada, sientes que hay algo poderoso en callar. En tu silencio habita una fuerza profunda, una sombra que aún no logras definir del todo, pero que intuyes como un guardián antiguo, apostado en la frontera de tu verdadera identidad. ¿Te has preguntado por qué quienes preguntan más que hablan, quienes guardan silencios respetuosos, acaban poseyendo una influencia más sutil y poderosa que los que llenan cada instante con su propia voz? En esos espacios en blanco, en esas pausas prolongadas que tanto inquietan a otros, descubres que el mundo gira y revela más de lo que una conversación inmediata podría jamás mostrar. Ese silencio, aparentemente frágil, es en realidad una puerta oculta, un umbral hacia un espacio interior donde habita tu auténtico poder. Pero esta idea te incomoda, porque crees vivir en una época en que ser transparente es casi obligatorio. La sociedad digital te presiona para que hables, declares, te expongas. Sé auténtico, te dicen las voces anónimas de la multitud online. Comparte tu verdad, sé transparente. Pero algo en tu interior se resiste a esa orden. Sientes que la transparencia absoluta es una trampa. Quien revela todo, deja desnuda su vulnerabilidad frente al ojo implacable de los demás. Una voz interna, casi un susurro en tu alma, te recuerda lo que ya intuías profundamente. La verdadera autoridad, el auténtico magnetismo personal, nace precisamente de no revelar demasiado, de conservar algo para ti mismo, para esa sombra interior que protege tu esencia. En este viaje emocional, comprendes lentamente que el poder no se impone con ruido, sino que emerge en la quietud del silencio. Cada vez que resistes la presión de mostrarte en exceso,
algo sucede en tu interior. Se enciende una pequeña llama, una chispa en tu alma que comienza a iluminar lentamente el camino hacia tu verdadero yo. Esa llama es el fuego de la autenticidad real, que no proviene de la exposición absoluta, sino de la elección consciente, de una revelación estratégica y sabia, guiada por la intuición. La tecnología, omnipresente en tu vida, agudiza esta tensión interna. Estás conectado constantemente, pero paradójicamente, más aislado que nunca. Tus emociones flotan en un océano digital frío y distante. Te ves reflejado en pantallas infinitas, pero cada reflejo parece deformado, incompleto. ¿Quién eres realmente detrás de esas máscaras virtuales? ¿Quién eres cuando decides no ceder ante la exigencia de transparencia total? ¿Ante la tiranía del autoexhibicionismo constante? En el espejo interior, aquel que solo se revela en soledad, descubres algo sorprendente. El misterio te fortalece. Lo invisible, aquello que guardas celosamente para ti, se convierte en la base misma de tu poder personal. Como enseñó Machiavelli en épocas antiguas, los demás juzgan más por lo que ven que por lo que pueden sentir. Lo intangible, lo que no logran captar plenamente, se vuelve formidable en su imaginación. Tú, al mantener intacta una parte de ti, generas misterio, una fuerza magnética que los demás desean descifrar. Y en ese deseo, sin querer, te otorgan una influencia inadvertida, silenciosa y poderosa. Pero cuidado, porque en este territorio simbólico no se trata de mentir ni de manipular sin sentido, sino de comprender una verdad profunda. No estás obligado a revelar cada aspecto de tu mente y corazón. Machiavelli no abogaba por la falsedad, sino por la prudencia en la revelación, por la sabia selección de lo que compartes y de lo que reservas para ti. En un mundo moderno obsesionado con la transparencia, esta elección consciente se convierte en un acto casi revolucionario, una resistencia silenciosa y poderosa ante la superficialidad imperante. Tu camino se vuelve así una subida por una montaña simbólica, una ascensión lenta y difícil hacia la claridad interior, hacia la sabiduría emocional y espiritual. A medida que avanzas, la presión de revelar todo comienza a disminuir, porque entiendes finalmente que el poder auténtico no radica en lo que muestras al mundo, sino en lo que guardas cuidadosamente protegido en tu interior. Ante ti, en la cima de esa montaña interna, encuentras al guardián silencioso, ese arquetipo antiguo que vigila la frontera entre lo que revelas y lo que mantienes oculto. Es este guardián quien te enseña a manejar prudentemente tu poder. Es él quien te susurra en los momentos de duda. Elige cuidadosamente qué mostrar. Nunca intentes ganar con la fuerza de la transparencia aquello que puede ser ganado con la fuerza del silencio estratégico. En la cumbre, finalmente te contemplas en el espejo del alma, reconociéndote por primera vez. No como un reflejo incompleto en la pantalla digital, sino en tu profundidad verdadera. El fuego interno que custodia tu esencia, la sombra que protege tus secretos y te da fuerza, y el silencio que transforma tu percepción en una poderosa realidad. Es allí, en lo alto, donde entiendes que el auténtico poder no consiste en lo que el mundo conoce de ti, sino en lo que decides sabiamente no revelar. Te encuentras nuevamente frente al espejo interior. Esa superficie fría, translúcida, pero extrañamente opaca, te devuelve una imagen borrosa, distorsionada por la ansiedad de la sobreexposición constante, por el ruido ensordecedor de opiniones y expectativas que saturan cada rincón digital de tu existencia. Has sentido muchas veces cómo tus palabras, apenas pronunciadas,
se convierten en trampas que tú mismo tendiste inconscientemente. Te preguntas si existe un camino alternativo, un sendero menos evidente, menos vulnerado por la transparencia obligada de esta era tecnológica. Es entonces cuando comienzas a reconocer que en la obsesión moderna por la transparencia total se oculta una trampa insidiosa. Una trampa que percibes como el impulso irrefrenable de exponer proyectos aún sin madurar, de expresar opiniones apenas bosquejadas en reuniones digitales o de revelar posiciones negociadoras antes siquiera de comprender qué se oculta tras la mirada cautelosa del otro. La ansiedad de mostrarte auténtico te ha convertido en un ser demasiado predecible, manejable, ordinario, justo aquello que debilita silenciosamente tu verdadera fuerza. Este mismo reflejo se extiende hacia tus relaciones personales. Has caído una y otra vez en la tentación de confesiones apresuradas, de revelaciones innecesarias sobre errores del pasado o de compartir detalladamente planes futuros aún inestables. La oscuridad de tu mundo interior parece quedar expuesta bajo una luz artificial, implacable. Así, tu alma se fragmenta, vulnerada por una transparencia que prometía cercanía, pero que, paradójicamente, alimenta un sentimiento persistente de aislamiento emocional. Pero ahora, al borde de esta crisis existencial, vislumbras una puerta oculta entre sombras, una oportunidad de transformación simbolizada por el poder oculto en el silencio estratégico. Este umbral, esta puerta entreabierta, te invita a reconsiderar las enseñanzas antiguas que intuías olvidadas bajo el bullicio cotidiano. Escuchas, en lo profundo, las voces susurrantes de Jung y Campbell, que te recuerdan que cada acto externo refleja un conflicto interno aún no resuelto. Comprendes entonces que el silencio estratégico no es represión ni cobardía, sino una forma sutil y poderosa de proteger el núcleo más auténtico de tu identidad. Imaginas tu camino como una travesía silenciosa hacia la cima de una montaña simbólica, una ascensión en la que cada paso requiere discernimiento y disciplina. En este viaje, el silencio es tu aliado, la herramienta precisa que te permitirá medir cada palabra, cada acto, para preservar tu fuerza interior. Aquí, en la cima solitaria, libre del ruido y del eco constante de las redes sociales, descubres que comunicar estratégicamente no es renunciar a la autenticidad, sino recuperarla desde la profundidad, en un acto consciente de soberanía personal. Como el zorro de Maquiavelo, aprendes a observar desde las sombras, captando más información de la que revelas, moviéndote con agilidad emocional por un paisaje psicológico complejo. No compartes prematuramente tus pensamientos o posiciones, sino que haces preguntas, escuchas atentamente lo que permanece oculto bajo palabras aparentemente transparentes. El silencio se convierte en un acto de sabiduría, una protección contra las trampas sutiles de la vida moderna, esas que buscan despojarte prematuramente de tu poder más profundo. Pero sabes bien que no basta con ser únicamente astuto. También debes ser capaz de mostrar la fuerza del león cuando es necesario, estableciendo límites claros cuando la situación lo exija. Descubres que mantener cierta ambigüedad estratégica no es un acto de engaño, sino de respeto por el misterio inherente a toda realidad aún en construcción. Evitas así comprometer prematuramente tu esencia, manteniendo abiertas múltiples posibilidades que fortalecen tu posición interna. La disciplina del silencio estratégico te devuelve lentamente un poder que habías entregado sin darte cuenta al ruido del mundo exterior. Descubres que tu transparencia excesiva no te había hecho más libre, sino más prisionero de expectativas ajenas.
Al abrazar conscientemente la sabiduría del silencio, recuperas tu independencia emocional y psicológica, protegida ahora por un guardián interior que vigila atentamente la entrada de cada palabra, de cada emoción revelada. Así, desde la quietud recuperada, desde la llama interior que arde en calma, entiendes finalmente que en esta época saturada de información, no es quien más habla quien tiene mayor poder, sino aquel que sabe cuándo guardar silencio. Esta es tu revelación más profunda, tu despertar simbólico, la transformación que convierte el ruido superficial en auténtica y duradera influencia. Y es entonces, en esta claridad silenciosa, cuando escuchas una voz interna que te susurra con certeza: no hables para justificarte ante el mundo. Hablas solo cuando al hacerlo transformes tu realidad en algo mejor. Siguiendo el eco de la reflexión anterior, te adentras lentamente en la penumbra de tu propio ser, ese territorio interior donde poder y manipulación dejan de ser conceptos abstractos y se revelan como emociones cercanas, vividas, profundamente humanas. Es allí, en la oscuridad silenciosa de tu mente, donde surge una voz tenue pero persistente que susurra las palabras de Maquiavelo. Un príncipe debe ser lento para creer y actuar, y nunca revelar su miedo. Frases que antes parecían lejanas, ahora resuenan en ti con inesperada claridad, mostrándote cómo el vértigo del presente, ese impulso frenético que domina las redes sociales, las exigencias tecnológicas y la presión constante por mostrar una imagen perfecta, te ha alejado de tu verdadera esencia. La realidad digital se ha convertido en una especie de espejo oscuro, un reflejo distorsionado que te seduce a exhibir inmediatamente cada emoción, cada pensamiento, cada paso de tu vida, arrebatándote el tiempo necesario para contemplar y decidir con calma. Sin embargo, hoy comienzas a percibir una puerta oculta en tu conciencia, un umbral simbólico que separa esa vorágine externa del silencioso refugio interior. Frente a ella permanece el guardián de tu mundo interno, invitándote con paciencia a dar un paso atrás y observar detenidamente antes de cruzar cualquier frontera. En este viaje hacia adentro, descubres que la lentitud no es pasividad, sino sabiduría. Al postergar las decisiones impulsivas, conservas tu libertad interior intacta, preservando un espacio vital, donde la incertidumbre no te paraliza, sino que te fortalece. En tus relaciones personales, aprendes a expresar compromiso, sin encadenarte prematuramente a caminos específicos. En situaciones competitivas, mantienes tus estrategias envueltas en sombras, permitiendo que sean tus adversarios quienes revelen sus cartas primero. En el liderazgo cotidiano, compartes claramente tu visión, pero te reservas los detalles prácticos, dejando espacio para la adaptación y el cambio continuo. Poco a poco, comienzas a familiarizarte con el poder profundo del silencio. Descubres que el silencio no es vacío, sino un lienzo sobre el que puedes dibujar tu auténtica posición interior. Cuando el mundo entero se apresura incómodo a llenar esos espacios con palabras nerviosas, apresuradas, tú permaneces firme en el centro de tu montaña interior, sólida e inmutable. La mayoría de las personas percibe esos silencios como amenazas, y en su ansiedad por cubrirlos acaban revelando más de lo que hubiesen deseado. Pero tú, guiado por esa voz interna y paciente, aprendes a permanecer callado tras expresar tu postura en una negociación, dejando que sea la otra parte la que sienta la presión de hablar primero. Del mismo modo, frente a críticas o conflictos, ya no sientes la necesidad inmediata de justificarte. En lugar de interrumpir con excusas apresuradas, escuchas profundamente hasta que las palabras de los otros pierden su fuerza inicial, permitiéndote responder desde la calma y no desde el miedo. En tu liderazgo cotidiano, tus decisiones no se explican ni se defienden excesivamente.
Aprendes a confiar en que su valor intrínseco es suficiente para sostenerlas ante los demás. Maquiavelo no proponía jamás un silencio absoluto, sino el arte sutil de saber cuándo hablar y cuándo mantener callado el propio corazón. Su estrategia es como un susurro estratégico, algo que únicamente aparece cuando la palabra sirve mejor a tus propósitos que el silencio. En un mundo dominado por la vulgaridad de la exposición continua, tu capacidad de revelar solo fragmentos cuidadosamente elegidos te convierte en alguien excepcional, cuyas palabras adquieren mayor peso precisamente porque son pocas, medidas y conscientes. Esta habilidad, sin embargo, exige una disciplina interna cada vez más escasa en la cultura actual, donde la expresión constante es recompensada de inmediato con aplausos efímeros y superficiales. Mantener esta fortaleza silenciosa requiere paciencia para escuchar antes de hablar, dominio propio para resistir la tentación de revelar secretos íntimos demasiado pronto y una profunda intuición estratégica para discernir cuándo el silencio es más valioso que cualquier palabra pronunciada. En este proceso, comienzas a comprender que el auténtico poder no radica en dominar a otros ni en manipular situaciones externas, sino en dominar las fuerzas caóticas que habitan tu propio ser. Has decidido atravesar la oscuridad interior para alcanzar la cima de esta montaña simbólica, iluminada solo por la llama cálida y constante de tu alma, una llama que guía tus pasos a través del caos digital, la presión social y la soledad existencial que parecen dominar esta época. Tu viaje de transformación interior no busca la conquista del exterior, sino la conquista serena y paciente de ti mismo. Es un camino profundo hacia la conciencia auténtica, hacia el despertar de esa luz tenue pero poderosa, que permanece encendida incluso en medio de las sombras más densas. Es allí, en ese equilibrio delicado entre la revelación y el secreto, entre la palabra precisa y el silencio significativo, donde descubres finalmente quién eres. Alguien que ha encontrado su verdadera fuerza no en la exposición constante, sino en el arte silencioso y majestuoso de la elección consciente. Y en la paradoja final del silencio estratégico, la ironía arde como una llama discreta en la noche. Quizás ni siquiera percibas a aquellos que han perfeccionado este arte, porque en un mundo saturado de voces, los verdaderos maestros del silencio no dejan huellas visibles en la arena digital. Caminan como sombras entre la multitud bulliciosa de opiniones, avanzando sin ser notados, mientras los demás siguen discutiendo sobre el concepto mismo de victoria. Es el eco lejano de una montaña interior, donde cada palabra no dicha se convierte en piedra fundacional de un poder más profundo y menos perceptible. Te observas a ti mismo, a veces frente al espejo de tu propio pensamiento, preguntándote si el que calla realmente existe en la era del grito colectivo. Pero la respuesta está en ese abismo de incertidumbre que separa la expresión compulsiva de la introspección estratégica. Allí, en el umbral entre la necesidad de ser visto y el arte de permanecer invisible, yace el guardián, el silencio. Y tú, sosteniendo en las manos la presión de las redes, el flujo interminable de información y la necesidad de pertenecer, sientes la tentación de hablar. Sin embargo, hay un momento, ese instante fugaz en que una chispa recorre el cable invisible de tu conciencia, en el que reconoces el poder de callar. Maquiavelo, cuyo nombre hoy arrastra el peso de la manipulación despiadada, supo caminar por esa senda estrecha. Muchos lo nombran sin comprenderlo, lo temen y lo reducen a un simple símbolo de cinismo, pero detrás de esa máscara late el corazón de un alquimista psicológico. No era solo la fuerza, ni el engaño, ni el espectáculo. Era la comprensión profunda de que el alma humana, enfrentada a su propia oscuridad, revela más de sí misma cuando cree que no está siendo observada.
Así, en el teatro silencioso del poder, quien domina el arte de retirarse, de observar sin actuar, acaba transformando su propio reflejo en el espejo interior y, por consecuencia, la dinámica misma del entorno. En este nuevo mundo, donde la ansiedad por ser escuchado se multiplica con cada notificación y cada publicación, la estrategia del silencio parece casi antinatural. Las palabras corren como ríos desbordados. La atención es la moneda más valiosa, y sin embargo, los verdaderos vencedores son los que entienden cuándo contener el caudal. Di menos, observa más, te susurra la voz interna, como un antiguo guardián a la entrada de la caverna psíquica. Cada silencio es una puerta entreabierta a las verdades ocultas del otro. Cada pausa, un espacio donde el alma ajena comienza a revelarse. No hay urgencia en demostrar nada, solo la paciencia del que escala una montaña envuelta en niebla, guiado por la intuición y el desapego. En la penumbra digital, donde cada perfil es una máscara y cada comentario una posible herida, la estrategia del silencio se convierte en una forma de resistencia existencial. Es un fuego interior que se alimenta de la renuncia consciente al ruido y que a su vez te permite ver, sin distorsión, la trama subterránea del poder. Porque cuando eliges no hablar, cuando te permites permanecer en la sombra mientras los demás se desgastan en la exposición, no solo conservas energía, transformas tu propia presencia en misterio y tu ausencia en pregunta. Y así, en el interminable combate por la atención, donde el tiempo se mide en likes y la validación en seguidores, quienes han interiorizado este arte no solo compiten, trascienden. No necesitan la proclamación ni el espectáculo, porque su victoria se siente en el aire, en el modo en que las dinámicas se pliegan en torno a su silencio. Mientras los otros aún debaten sobre la mejor estrategia, ellos ya han cruzado el umbral, custodiados por la sombra del silencio, y observan desde la cima invisible de su montaña, donde la verdadera influencia se teje en la noche, lejos de los reflectores y las tormentas de opiniones.